Saludos y bienvenidos a este evento cultural que hacemos desde Tetuán, el faro de la hispanidad de Marruecos. Soy Francisco Oda, director del Instituto Cervantes de Tetuán. Hoy el Instituto Cervantes y la Universidad del Malek Saadi unen sus fuerzas para presentar por primera vez esta iniciativa académica y cultural que hemos denominado Tribuna Universitaria Hispano-Marroquí de Tetuán. Foro para jóvenes hispanistas. El objetivo de esta serie de actividades culturales tiene como base dos ideas fundamentales: el apoyo institucional de España y Marruecos al hispanismo y la promoción de los jóvenes estudiantes e investigadores y su conexión con las universidades españolas y las empresas españolas en Marruecos. En este punto quiero saludar y dar la bienvenida a todos los participantes que nos siguen a través de Zoom y de la cuenta de Facebook del Instituto Cervantes de Tetuán. También quiero saludar a los que nos siguen a través de los distintos centros de los Institutos Cervantes en Marruecos. Antes de presentar a nuestros invitados, quiero dirigirme a los seguidores de este evento cultural para que el desarrollo del mismo sea adecuado. Rogamos, por favor, que los micrófonos permanezcan cerrados. Por otra parte, durante el transcurso de la conferencia que inaugura esta primera tribuna universitaria, los seguidores podrán utilizar el chat de Zoom para formular preguntas al ponente. Se seleccionarán al final de la conferencia en torno a 5 preguntas que serán debidamente respondidas. Además de su emisión en directo por Facebook, este evento está siendo grabado para ser editado y colgado posteriormente en nuestra cuenta de YouTube, de manera que si alguien no quiere que su imagen se vea, debe apagar su cámara. Bien, y esta actividad se desarrollará principalmente en español, aunque algunos invitados se dirigirán en árabe al público. Por ello, hoy me acompaña Nisrin El Hammal, que traducirá de manera consecutiva del español al árabe y viceversa a nuestros invitados de honor. Nisrin, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a ustedes. Voy a aprovechar un segundito para dar las gracias a mi universidad, al sitio donde nací yo, gracias al profesor Abdelrahman El-Fethi por todos los esfuerzos que hace para promocionar el hispanismo, y gracias a los señores embajadores y gracias a todos los que nos están acompañando hoy. Así que aquí estoy para traducir todo lo necesario. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este es un acto de primer nivel que cuenta con invitados de lujo, a los que voy a ir dando paso para que saluden y apoyen esta acción académica y cultural novedosa. Hoy nos acompaña doña Karima Benyaich, embajadora de Marruecos en España. Nos acompaña don Ricardo Díaz Huzlainer, embajador de España en Marruecos. Don Busta El Muntni, presidente de la Universidad del Malek Saadi. El señor don Mustafa El Gachi, que es el decano de la Facultad de Letras de la misma universidad. Abderrahman El Fati, que es jefe del Departamento de Lengua y Literatura Hispánica. Y el profesor doctor Zakaria Charia, que nos deleitará con su primera ponencia sobre las publicaciones españolas en el norte de Marruecos, Al-Mutamid como ejemplo. Menuda responsabilidad que tienes hoy, Zacarías, de inaugurar esta primera sesión de la Tribuna Universitaria Hispano-Marroquí. También tenemos el honor de contar entre nuestros asistentes con Borja Morate, consejero de Cultura de nuestra embajada en Rabat, a quien saludaremos posteriormente. E igualmente contaremos al cierre del evento con María Antonia Trujillo, consejera de Educación de nuestra embajada. De manera que, como digo, bueno, tenemos un elenco importantísimo, ¿verdad?, para inaugurar esta primera sesión de la Tribuna Universitaria Hispano-Marroquí de Tetuán. Sin más dilación, estamos deseando escuchar las palabras de nuestros invitados. Y comenzamos con la embajadora de Marruecos en España, doña Karima Benyaich, quien nos habla desde Madrid. Embajadora, buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, señor director, excelentísimo señor embajador, querido amigo, señor presidente de la Universidad Abdelmalek Saadi, señor decano de la Universidad Abdelmalek Saadi,
es para el señor director, por supuesto, excelentísimos profesores, excelentísimos hispanistas y queridos seguidores que van a seguir este evento. Es un honor para mí participar hoy en este lanzamiento de esta nueva iniciativa de la Tribuna Universitaria Hispano-Marroquí de Tetuán, y sobre todo Tetuán, porque tengo que recordar que soy nativa de Tetuán y organizo todos los años, bueno, antes del COVID, un festival Voces de Mujeres, y para mí es un honor participar con vosotros, agradeceros por esta fantástica iniciativa que va a contribuir sin duda alguna a reforzar aún mejor las relaciones entre Marruecos y España. Bueno, primero quisiera felicitarme y felicitarnos por las excelentes relaciones que existen entre el Reino de Marruecos y el Reino de España, y que ha conocido durante estos años un reforzamiento muy, muy importante, y que aquí quería saludar también el papel fundamental del embajador y amigo Ricardo, y a todos los actores en el acercamiento de estas relaciones. Recordar que somos dos países amigos y vecinos, que solo 14 kilómetros nos separa, y que hemos compartido una de las mayores civilizaciones del mundo, el andaluz, que estamos todos muy orgullosos, y también unas relaciones económicas fantásticas, puesto que España es el primer socio comercial de Marruecos desde hace más de 7 años, unas relaciones humanas y una movilidad humana entre Marruecos hacia España y de España hacia Marruecos, pero teniendo en cuenta este importante evento cultural, porque la cultura es una herramienta fundamental en nuestras relaciones para contribuir a un mejor conocimiento, a favor de un mayor entendimiento. Solamente a través del conocimiento se puede respetar al otro y conocerse mejor. Y aquí quisiera recordar la visita de Estado de Su Majestad el Rey Felipe VI a Marruecos, que fue un gran momento, una visita de Estado importante, donde nuestros ambos soberanos, Su Majestad el Rey Mohamed VI y Su Majestad el Rey Felipe VI, celebraron este gran evento y dieron esta gran reunión de Estado, dando un gran impulso a nuestras relaciones bilaterales, donde se firmó un partenariado estratégico, lo que corresponde a dos países amigos, hermanos y vecinos, y durante su visita real, Su Majestad el Rey Felipe VI le concedió a la cultura un importante, y a los profesores hispanistas le acordó un recibimiento en la residencia del señor embajador, donde recibió hispanistas marroquíes y donde el profesor Buzina fue nombrado miembro de la Academia Real Española. Y eso es un gran momento en nuestras relaciones. Yo les felicito por esta iniciativa, y para poderle dar voz a los jóvenes hispanistas, que es la mejor inversión que se puede hacer en nuestras relaciones, la cultura y la educación. Es la mejor herramienta. Nos felicitamos por el número de institutos Cervantes que contribuyen a jugar un papel importante y a promover la lengua española en mi país. Las universidades marroquíes, la universidad, bueno, tengo varios diplomáticos, todos hispanófonos que vienen de esta distinguida Universidad Abdelmalek Saadi, y donde contribuyen a promover las relaciones. Es un momento importante en nuestras relaciones, esta loable iniciativa que apoyo y que seguiremos apoyando desde la embajada, y darle voz a estos jóvenes, que es el futuro, y serán siempre los mejores embajadores, porque nosotros tenemos una estancia limitada en los países de acreditación, pero ellos son embajadores para siempre. Y me felicito porque cada vez más hay un gran número de estudiantes marroquíes
que optan por venir a estudiar a España con las grandes universidades que tenéis. Y siempre será un valor añadido a nuestras relaciones. No quiero robar más tiempo porque luego tenéis el mejor de los embajadores que va a tomar la palabra y con todo el respeto que le debo y saludo el papel que está jugando para el acercamiento entre nuestros dos pueblos y los institutos y las universidades. Bueno, para mí he sido directora de Asuntos Culturales y para mí la cultura es una herramienta indispensable para promover las relaciones entre dos países y bueno, entre dos países vecinos es aún más fácil. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su apoyo a esta iniciativa, con las palabras tan bonitas que nos ha dedicado. Sabemos que tiene ahora mismo en su residencia otro acto y le agradecemos muchísimo que nos acompañe hoy. Yo tenía preparado aquí algunas pinceladas de su currículum, porque la verdad es que eso que ha dicho usted es una persona muy comprometida con la cultura. Usted nació en Tetuán, lo ha dicho, diplomática de carrera, una mujer de referencia en la imagen exterior de Marruecos por su intensa actividad internacional y también en favor de varias asociaciones que se dedican a la protección de las niñas, de los niños, la promoción de la mujer y también la valorización de la cultura a la que usted se ha referido. Y además su trabajo en España está reforzado con esas condecoraciones en varias ocasiones por el Reino de España. Y hay que decir que es usted experta en el mundo ibérico porque además fue embajadora de Marruecos en Portugal. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros y desde luego retomamos esto que nos acaba de decir, el interés para que usted siga participando en las próximas actividades que organicemos desde el Instituto Cervantes para fomentar nuevas iniciativas en favor del acercamiento, la cooperación, como usted bien ha dicho. De manera que de verdad que muchas gracias, porque lo acaba de decir, las relaciones entre ambos países son intensas, son muy positivas y hay mucha gente que hace cosas muy positivas, que tienen un impacto directo sobre las personas, sobre los jóvenes, como pretende también esta tribuna universitaria. Muchas acciones que en numerosas ocasiones no son tan evidentes o no atraen la atención de los medios de comunicación, que en algunos casos se centran en lo negativo, ¿no? De manera que en ese ámbito, por reforzar los vínculos y por mayor conocimiento entre ambos países, tenemos, como usted bien ha citado, a nuestro querido embajador español en Marruecos, que no para de contribuir en positivo a reforzar las relaciones entre España y Marruecos. Y así saludamos a don Ricardo Díaz Otlainer, que es un verdadero placer contar con su presencia. Don Ricardo, ¿qué tal? Pues buenas tardes. Ante todo, quiero felicitar muy efusivamente al Centro del Instituto Cervantes en Tetuán y a su director, don Francisco Oda, Gracias. así como a la Universidad del Malek Esadi de Tetuán, a su presidente y al decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, por esta iniciativa extraordinaria que resulta tanto para la embajadora Beniaish, mi gran amiga Karima Beniaish, y para mí un pilar fundamental de lo que puede ser el desarrollo de nuestras relaciones en el ámbito del mejor conocimiento mutuo que pasa por la cultura y pasa por el idioma. Idioma que no solamente es el español como lengua vehicular de España hacia Marruecos, sino también yo creo que hay que rendir un tributo a ese árabe que se habla en Marruecos y a su dialecto impregnado de tantas huellas de español. Es un día, yo creo que para mí, sobre todo de homenaje a la lengua española en Marruecos y a sus grandes defensores, que no son solamente los españoles que hemos estado y tenemos la suerte de estar en este maravilloso país por el que sentimos un gran amor, sino que es un día para rendir homenaje a los marroquíes, y empiezo por la embajadora del Reino de Marruecos, que tanta vocación, dedicación y cariño han demostrado a la lengua española a lo largo de la historia y que son ellos mismos los primeros defensores de la presencia de nuestro idioma en Marruecos. Por lo tanto, es un día para mí, ante todo, de homenaje a Marruecos, de homenaje a este Marruecos maravilloso, tierra de acogida
de los españoles y de nuestra lengua, que es una lengua que no está solamente al servicio del entendimiento entre nuestros dos pueblos, que siempre lo ha estado durante siglos, no en vano somos países vecinos, hermanos, amigos, ligados por tantos lazos de historia, de cultura y de sangre, sino también como lengua vehicular para Marruecos con el resto del mundo, un mundo que empieza por el otro lado del Atlántico, situado justo enfrente de Marruecos, que junto con España y otros lugares de habla española como Guinea Ecuatorial o Filipinas conforman un mundo panhispánico de grandes oportunidades para Marruecos, porque Marruecos está más ligado que ningún otro tercer país al mundo panhispánico. Y por eso quiero celebrar lo que nos ha recordado la embajadora Beniaïs, que nos ha dejado muy poco espacio para añadir cosas, porque lo ha dicho todo y lo ha explicado de forma maravillosa. Pero digo que por eso yo creo que es un día muy importante para recordar sobre todo esa posibilidad que tenemos que difundir y fomentar del mejor conocimiento de la lengua española, y no hay mejor sitio, por supuesto, que Tetuán, que es, sin lugar a dudas, el lugar de referencia de la lengua española en Marruecos. Pero hoy yo creo que, añadiendo y abundando en las palabras de la embajadora Beniaïs, yo solamente añadiría 3 pinceladas fundamentales. Somos portadores de una realidad de acercamiento creciente entre España y Marruecos. Una realidad de creciente entendimiento y amistad que no es solamente de voluntad, no solamente está marcada por una voluntad, un voluntarismo, sino por realidades. El año 20, desde luego, ha sido un año bastante perdido por razones de la pandemia, y por eso me referiré al año 2019 como cénit de un desarrollo de una relación que se marcó, doy datos, primero, por el hecho de la visita de Estado de Sus Majestades los Reyes, en donde la cultura tuvo un papel fundamental, como lo ha recordado ella, con esa audiencia a los principales hispanistas marroquíes y la concesión del título de académico numerario correspondiente al profesor Bouzinef, con entrega del título por parte del presidente de la Real Academia de la Lengua, sino también por ser un punto de referencia con la firma de 11 acuerdos bilaterales. Yo he estado 10 años en la casa de Su Majestad el Rey y he hecho muchas visitas de Estado y no recuerdo muchas en donde se pueda hablar de la firma de tantos acuerdos, pero junto a esa visita hubo 39 visitas de ministros a lo largo del año 2019, 39 ministros españoles, 39 visitas de ministros españoles a Marruecos, de 11 ministros que vinieron 39 veces en total. Tuvimos también las visitas del presidente del Tribunal Supremo, del presidente del Tribunal Constitucional, de la presidenta del Consejo de Estado, de los presidentes de Canarias, de Andalucía y unos meses más tarde del presidente de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Fue un año absolutamente extraordinario en realizaciones, un año en el que, como ha dicho también la embajadora, constatamos que nuestras relaciones económicas no solamente se han más que duplicado en estos 7 últimos años, sino que nos hemos convertido en países de una complementariedad y sinergia absolutamente fundamental, que no ha hecho más que reforzarse con la pandemia. Pandemia que ha puesto de relieve que la proximidad es uno de los valores más fundamentales para el desarrollo futuro del crecimiento y de la eclosión social de nuestras sociedades. Muchas empresas están relocalizándose hacia Marruecos, muchas empresas españolas, muchas empresas marroquíes piensan cada vez más en España porque nuestra complementariedad no es solamente una realidad del presente, sino lo va a ser cada vez más del futuro, porque nos ofrece oportunidades. Esa es la primera vertiente. La segunda vertiente que yo quisiera destacar esta noche es la vertiente del interés creciente que hay por la lengua española y por España en general en Marruecos, que es producto de esa relación cada vez más intensa y de esa constatación de que somos países que nos debemos y podemos ayudar. Una realidad que se ha traducido ya en un aumento impresionante de la demanda de la lengua española en Marruecos, con más de 60.000 matrículas en el año 2019. España tiene en Marruecos, después de Brasil, su mayor red de centros del Instituto Cervantes y crece en Marruecos más que en ningún otro país del mundo la demanda de español en nuestros centros del Instituto Cervantes. También crece la demanda de
escolarización en los 11 colegios e institutos de enseñanza secundaria que dispone el Estado español en Marruecos, y crece con ello la demanda por estudiar en España. Una demanda a la que hemos atendido, y quiero llamar la atención desde ese punto de vista, mediante la celebración de lo que llamamos la Feria de Estudiar, que se llama Estudiar en España, que tendrá este año su 5ª edición por vía telemática los próximos días 9 a 10 de febrero, y que yo creo que es una oportunidad extraordinaria para muchos jóvenes estudiantes que piensen en la opción de España para seguir sus estudios de grado y posgrado, puesto que estarán presentes más de 30 universidades privadas y públicas españolas, así como varias de las escuelas de negocios más prestigiosas de España, que lo son del mundo, y yo creo que es una gran oportunidad también para promover ese deseo que tiene España de acoger con los brazos abiertos cada vez a mayor número de estudiantes marroquíes. Para que se hagan una idea de las cifras, empezamos esta feria a estudiar en España en el año 2017 con 2.000 visitantes. En el año 2019, en febrero, celebramos en Marrakech, Rabat, Casablanca y Tetuán la 4ª edición y ya recibimos 12.500 visitas. Es decir, que estos datos que les estoy dando no son solamente palabras huecas, sino realidades muy concretas que yo creo que van evolucionando y van demostrando que esta relación avanza día a día de verdad. Finalmente, quería hacer un llamamiento a los hispanistas para que sepan que nosotros, desde la embajada, desde los centros del Instituto Cervantes en Marruecos, que son 6 más sus antenas, les tenemos por verdaderos embajadores de la lengua española y verdaderos embajadores de España, que hacen un trabajo extraordinario y que hoy merecen, por mi parte, un homenaje sincero, cálido y sobre todo una llamada a la ilusión, a la creencia en que su trabajo es un trabajo fundamental de futuro, porque el futuro del hispanismo no está solo en el estudio de la realidad de la lengua española, que es fundamental para el mantenimiento de su esplendor y irradiación, sino que también es un trabajo sustancial para atender a esa demanda creciente por conocer, por aprender el español. Yo creo que hay que aprovechar mejor la enorme valía de nuestros hispanistas en Marruecos para ayudarnos con su conocimiento, con su ciencia, a difundir mejor en la sociedad marroquí las ventajas del aprendizaje del español. Y para que además el aprendizaje del español se convierta no solamente en un elemento y una herramienta para la vida diaria, sino también se le dé el valor de la apertura a todo un mundo cultural absolutamente extraordinario, por ser el español una de las lenguas más ricas en creación cultural que existen en el mundo. Por lo tanto, hoy es un día de homenaje y yo agradezco por eso al Instituto Cervantes en su centro de Tetuán, agradezco a la Universidad del Malek Essadi de Tetuán esta iniciativa y les pido que por favor hagan llegar a todos los hispanistas que nos escuchan y a los que no nos escuchan sobre todo, y así como a los estudiantes de filología española y también a los estudiantes de lengua española que puedan estar siguiendo este programa, el deseo, la voluntad de apoyarles y de seguir dándoles el mayor empuje posible. Se puede imaginar que si en la visita de sus majestades los reyes, don Felipe VI y doña Leticia a Rabat el 14 de febrero del año 2019 le dedicaron un momento especial a los hispanistas, no fue por casualidad, fue por la convicción de un rey que se siente muy cerca de Marruecos, como don Felipe, de saber que en ese hispanismo de Marruecos hay una herramienta fundamental de mejor conocimiento mutuo, de futuro a compartir, que pasa por la cultura, como lo ha dicho la embajadora Beniaish, y que pasa por el idioma, que por cierto también debemos de promover en el sentido inverso, para que el árabe sea un idioma cada día más extendido en España. Por lo tanto, gracias, don Francisco, gracias, señor presidente de la universidad y señor decano, gracias a todos los participantes, en particular a nuestro ponente, el profesor El Fati, que
La verdad es que hacen unas ponencias extraordinarias, por estar hoy con nosotros aquí, y a todos ustedes también mi gratitud y mi disponibilidad absoluta para seguir trabajando en la ilusionante aventura de hacer de España y Marruecos dos pilares fundamentales a la entrada del Mediterráneo, de dos países que son un ejemplo de entendimiento creciente y que tienen todavía mucho más que ganar, un futuro grande que ganar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, embajador, por sus palabras. Todos los españoles nos sentimos muy orgullosos de tener a este veterano diplomático español que ingresó en la carrera diplomática en el año 79 y que ha recorrido el mundo defendiendo los intereses de España y que ha sido embajador en República Dominicana, en Austria, ante la OCDE. Además, usted también fue secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey, como ha mencionado, desde el año 2002 hasta el año 2011 y que en la actualidad está desempeñando, y todo el mundo lo reconoce, un papel extraordinario en la Embajada de España en Rabat. De verdad, muchísimas gracias. Nos sentimos muy seguros con su apoyo y es para nosotros un honor que hoy nos haya acompañado. Entiendo que tanto la embajadora como usted están en su casa, pueden seguirnos todo el tiempo que quieran, pueden participar cuando lo deseen y seguimos adelante, si les parece, con el programa que teníamos previsto. Bueno, Nisrin, yo creo que, bueno, estás tomando nota todo el tiempo, ¿verdad?, de lo que han dicho nuestros invitados hasta ahora. Sí, si, claro. si te parece, vamos a pasar a presentar a Busta El Mounni, que es el presidente de la Universidad Abdelmalek Saadi. Es un nombramiento muy reciente del nuevo presidente, un nombramiento por el gobierno de Su Majestad el Rey de Marruecos, y que vamos a saludar directamente. Señor El Mounni, bienvenido. No sé si nos escucha. Monsieur Mouni, il a des problèmes pour nous rejoindre. Donc, je vais prendre la parole à sa... Bon, vous pouvez parler maintenant, si vous voulez. D'accord. Bueno, pues... Bien, pues pasamos entonces la palabra al decano de la facultad. Es un hombre también que nos apoya muchísimo, a quien agradezco profundamente siempre que apoya cada una de las iniciativas en este convenio que estamos llevando a cabo y que estamos cerrando entre el Instituto Cervantes y la Universidad de Abdelmalek Saadi. Él es doctor en Historia, especialista en el Imperio Otomano y acoge siempre con muy buenas ganas todas las actividades culturales en torno al hispanismo. Bienvenido, Mustafa El Gachi, y muchísimas gracias por acompañarnos. شكرا سيد المدير. أتمنى من الأستاذة نسرين الخمال أن تقوم بعملية الترجمة الفورية للكلمة التي سوف ألقيها باسم رئيس جامعة عبد الملك السعدية السيد بوشتا المني وعميد كلية الآداب دكتور مصطفى الغاشي. في البداية يعني السيد رئيس الجامعة يعتذر عن عدم الالتحاق بنا بشكل مستمر في هذا الاجتماع لأنه في الطريق من الرباط وظروف الطريق السياقة بالليل شيئا ما صعبة، وبالتالي فهو تعذر عليه أن يستمر معنا في هذا الاجتماع، واتصل بي وطلب مني أن ألقي الكلمة باسمه وباسم كلية الآداب، وهو يبلغكم التحية للسيد سفير المملكة الإسبانية بالمغرب والسيدة سفيرة المملكة المغربية الشريفة والسيد مدير معهد سيرفانتس والسيد رئيس شعبة اللغة الإسبانية وآدابها، وأيضا السيد منسق مسلك الدراسات الإسبانية الشاب الظريف زكريا شارية. اسمحوا لي في البداية. وي اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم وأن أكون طرفا معكم في هذا اللقاء الرائع والممتع، والذي هو في الحقيقة نتيجة اللقاء الأول الذي عقدناه بكلية الآداب منذ شهور، والذي توجناها بمجموعة من
البرامج الثقافية والتعليمية التي سوف نسهر على تنفيذها دعما للعلاقات المغربية الإسبانية. استمعت بشوق لكلمة السيدة السفيرة وأيضا السيد السفير في إطار التوجيهات الاستراتيجية العامة لكلا الدولتين في دعم العلاقات المغربية الإسبانية، وهذا شيء مفرح وشيء يبعث على التفاؤل بالنسبة لعلاقات المغرب وإسبانيا في المستقبل القريب، بالنسبة لي أيضا للأجيال القادمة التي تعتبر إسبانيا ليس فقط لقربها الجغرافي ولا لحضورها التاريخي في المغرب، ولكن لأن هناك كثير من الأشياء التي تجمعنا ثقافة وتعليما ولغة وفكرا وحضارة، وبالتالي فكثير من الأشياء التي تجمعنا نوظفها جميعا من أجل دعم هذه العلاقات الاستراتيجية بين الضفتين خاصة مع المملكة الإسبانية. هذا اللقاء الذي سهر عليه الأستاذ عبد الرحمن فتحي والأستاذ زكريا شرية الذي سوف يتحدث عن موضوع دور الصحافة في منطقة الشمال من خلال نموذج معين، شيء يعني يفسح لكي نتطرق للكثير من المواضيع التي تجمع ما بين اللغة العربية وبين اللغة الإسبانية، تجمع بين الأدباء المغاربة والأدباء الإسبان، تجمع ما بين الروائيين الإسبان والروائيين المغاربة، أيضا الإسبان الذين عاشوا في المغرب، وأيضا المغاربة الذين زاروا إسبانيا منذ فترات زمنية بعيدة جدا وتركوا تراثا مكتوبا يعني يمكن أن نوظفه في دعم هذه العلاقات. أعتقد أن المنصة الجامعية، موضوع المنصة الجامعية شيء جميل، شيء جديد تفاءلنا به واعتبرناه مكسبا جديدا بالنسبة لشعبة الإسبانية، بالنسبة لكليتنا، لأننا نعتبر أن شعبة الإسبانية هي أكبر شعبة للغة الإسبانية في المغرب، ونحن ندعمها ونتشبث لكي تستمر وتبقى هذه الشعبة، لأنها تحافظ على موروث تاريخي وثقافي وتعليمي مهم بالنسبة للمغرب. شراكتنا مع سيرفانتيس نستطيع أن نحافظ وأن ندعم ونطور هذه الشراكة وهذا التعاون لكي تبقى اللغة الإسبانية كموروث ثقافي وتعليمي في المغرب. الآن نحن في المغرب مقبلون على نظام تعليمي جديد، وهذا النظام التعليمي الجديد الذي يقوم على الباشلر، نحن مدعوون لكي نقدم مشاريع جديدة في إطار الباشلر، وقد سعدت في اليومين الماضيين بزيارة الأستاذ عبد الرحمن فتحي والأستاذ زكريا شرية، وقدم مشروعا جديدا للغة الإسبانية وآدابها في إطار نظام الباشلر، وهذا يعني في حده يعني الرغبة والإلحاح على الاستمرار في أن تبقى اللغة الإسبانية حاضرة معنا وحاضرة في ثقافتنا وحاضرة في برنامجنا التعليمي، بدعم من معهد سيرفانتيس الذي أوجه له كلمة شكر خاصة للأستاذ فرانسيسكو على هذا الانفتاح، هذا التواصل، هذا الدعم الذي خصصه لطلبتنا ولأساتذتنا في شعبتنا الإسبانية. اتصل بي بعد الأساتذة في باقي الجامعات المغربية فيما يتعلق بوضعية اللغة الإسبانية، وحقيقة نظرا لأنهم أضاعوا اللغة الإسبانية في جامعاتهم وعندهم أبناء أصدقاء يريدون متابعة الدراسة في اللغة الإسبانية، فطلبوا مني أن نسجلهم في شعبة اللغة الإسبانية، فبادرت إلى تسجيل مجموعة من الطلبة سوف يلتحقون بالتسجيل في المنصة بالنسبة للأستاذ عبد الرحمن فتحي كرئيس الشعبة، لرغبتهم الأكيدة، وهؤلاء من أكادير، من الدار البيضاء، من مراكش ومن الصحراء، لكي أن يتابعوا اللغة الإسبانية. نحن أعتقد أننا نحن في طريق صحيح، نحن في مشروع له أهميته، له راهنيته، له مستقبله، وبالتالي يجب أن تتضافر جهودنا جميعا لكي ننجح في هذا المشروع الكبير. السيد رئيس الجامعة هو الآن في سفر ويوجه الدعوة لكم جميعا، يوجه الدعوة للسيد السفير ويوجه الدعوة للسيدة السفيرة ويوجه الدعوة للسيد مدير معهد سيرفانتيس للقاء مباشر في رئاسة الجامعة وفق الأنشطة التي تسمح لكم بتنظيم هذه الزيارة، لكي نتذاكر بشكل مباشر في كل ما يتعلق بهذه العلاقات المغربية الإسبانية ودعمها في الجانب الثقافي والتعليمي في المنطقة الشمال، خاصة تطوان وطنجة. شكرا لكم، شكرا السيد السفير، شكرا السيدة السفيرة، شكرا السيد مدير معهد سيرفانتيس، شكرا السيد رئيس الشعبة، شكرا لزملاء
الاساتذه واعزائي الطلبه الذين يتابعون هذا اللقاء عبر المباشر، وكل المغاربه الذين يستمتعون باستعمال اللغه الاسبانيه في لغتهم اليوميه، كلهم يتابعوننا الان عبر المباشر، فاوجه لهم كلمه الشكر. وان شاء الله ننظم لقاء مباشرا برئاسه جامعه عبد الملك سعدي بحضور السيد الرئيس الجامعه، وان شاء الله يكون معنا سيد سفير اسبانيا والسيده السفيره ابنه تطوان، لكي نفكر في مشاريع اخرى كثيره موجوده على طاولتنا. ننتظر الفرصه لكي تتاح لنا لكي نقوم جميعا بخدمه هذا الموروث التاريخي والموروث الثقافي والتربوي والتعليمي للبلدين المغرب وإسبانيا. وشكرا لكم جميعا. Shukran, de verdad, muchísimas gracias por sus palabras. Efectivamente, son relaciones estratégicas en las que también la historia forma parte del hispanismo. Se lo agradezco mucho. Vamos a darle paso a Nisrin para que nos haga un resumen de lo que nos ha dicho el decano. Adelante, gracias. Bueno, no sé si empezar con la palabra del señor decano o con una breve traducción al árabe de las palabras de los señores embajadores. Creo, según nos comenta Abderrahman El Fatki, que es preferible hacer la traducción del señor El Gachi al Fenomenal. Vale, perfecto, me parece bien. Ok, perfecto. Entonces voy a pasar a la palabra del señor decano. El señor decano primero nos informó de que el señor presidente no puede estar con nosotros debido a un viaje y por lo tanto no puede participar con nosotros. Entonces ha pedido disculpas y al mismo tiempo ha dado las gracias a su excelencia el embajador de España, a su excelencia la embajadora de Marruecos en España, y considera y saluda prácticamente a esta iniciativa por parte del profesor doctor Abderrahman El-Fathi, el jefe del Departamento de Hispánicas, el profesor doctor Zakaria Sharia, coordinador de la rama, y piensa que es un encuentro muy importante y es una iniciativa, la tribuna universitaria es una iniciativa que apoya muchísimo el hispanismo y apoya muchísimo a los hispanistas. Piensa que Tetuán en concreto es una ciudad donde el hispanismo sigue siendo fuerte y sigue siendo promocionado y todavía hay demanda del hispanismo en esta ciudad. Entonces cree que es una buena estrategia, una buena iniciativa, todo lo mencionado. Insiste muchísimo en la presencia del español y aquí da las gracias al señor Francisco Oda, el director del Instituto Cervantes, por todos los esfuerzos y el fomento y la promoción de la lengua española en todo Marruecos, especialmente en Tetuán, puesto que es el director del Instituto Cervantes de Tetuán. Y también dice que el señor Gassi cree que tanto la universidad, con la estrategia que tiene, como los departamentos de Hispánicas, especialmente el departamento de Hispánicas de Tetuán y el Instituto Cervantes, cree que van en el buen camino porque están siguiendo una estrategia ejemplar para fomentar el español, especialmente en la región de Tetuán-Tánger, y al mismo tiempo, en nombre del presidente de la universidad, invita a sus excelencias el embajador de España, la embajadora de Marruecos en España y el jefe del departamento y también el director del Instituto Cervantes para un encuentro presencial para fomentar y seguir aumentando la colaboración entre estas instituciones, especialmente en el marco del nuevo sistema educativo que Marruecos está adoptando en la carrera universitaria. Y aquí expresa su gran gratitud y admiración por la iniciativa del profesor Abderrahman El-Fathi, que siempre insiste en la promoción del hispanismo, y también dijo que muchos compañeros suyos y amigos suyos se pusieron en contacto con él de otras ciudades de Agadir, de Casablanca, del Sahara, para estar en estas actividades, y al final, como no, da las gracias a todos ustedes por toda esta iniciativa. Pues muchísimas gracias siempre por el apoyo de nuestro decano, de Mustafa El Gachi, a quien tuve la oportunidad de conocer hace unos meses, y desde entonces pues no hemos parado de hacer cosas juntos y de planificar juntos. Muchas gracias, Nisrin.
por la traducción. Y saludamos a Abderramán El Fathi, que es, como hemos dicho, el culpable también de todo este evento cultural, el catedrático de Filología Hispánica y jefe del Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas, y que saludamos con mucho cariño. Abderramán, bienvenido. Muy buenas tardes, salam alaikum. La verdad que nos sentimos colmados con honrados por el apoyo institucional, con la presencia de la excelentísima señora embajadora, excelentísimo señor embajador, del presidente de la universidad, del señor decano, de la Facultad de Letras, del acompañamiento de nuestros estudiantes, de hispanistas de todo el mundo, y la verdad que el responsable y culpable de esta iniciativa, de esta tribuna, no es nada más y nada menos que don Francisco Oda, que no sabe decir no a nada. Por lo tanto, ha sido muy fácil construir la tribuna y llamarla de hispano-universitaria, abierta a todo el mundo. Por lo tanto, mi más cordial agradecimiento a los estudiantes, a los futuros hispanistas, que serán y son los grandes embajadores tanto de Marruecos, de España y de la lengua española. Estamos hablando de una lengua de más de 600 millones. Yo crecí, me eduqué cuando había nada más que 300 millones. Ahora somos una gran familia de más de 600 millones de personas que se entienden entre ellos con esta lengua, que es la lengua española, que también es patrimonio común y patrimonio lingüístico de Marruecos compartido con España. Por lo tanto, solamente tengo pues añadir, ¿no?, que tenemos más proyectos entre manos, como ya en la inauguración del curso académico lo adelantó el director del Instituto Cervantes de Tetuán, don Francisco Oda, que es España Conecta. Una cosa muy importante, y es que el Instituto Cervantes va a otorgar premios a los mejores expedientes académicos de este semestre. Por lo tanto, las mejores notas del semestre 1, semestre 3 y semestre 5, el Instituto Cervantes se va a encargar de premiar a el estudiante y la estudiante que saque la mejor nota. Yo creo que es una manera de promover, de promocionar, de apoyar la lengua española y el hispanismo. Y yo creo que en su momento ya hablará don Francisco de esta gran iniciativa que parece que lleva más de 5 años y acaba de aterrizar, y ya llevamos varios proyectos. Entre ellos, pues también será el promocionar los jóvenes talentos en todos los campos, en la música sobre todo, apoyar a los nuevos talentos del Departamento de Hispánicas en música, en cante, y yo creo que tenemos muy buenos talentos y tenemos que apoyarlos. Yo creo que el departamento, los profesores del departamento están por la labor de seguir luchando, seguir trabajando. Siempre lo hemos hecho y ahora más todavía a través de la enseñanza a distancia, a través de la aplicación de Moodle. Tengo que aprovechar la ocasión para agradecerles profundamente la labor docente e investigadora que están llevando a cabo, y también agradecer a los estudiantes que, como siempre digo, que se crecen ante la universidad. Agradecerles por el esfuerzo que están haciendo en recibir los cursos a distancia. Entiendo la dificultad que tienen para poder acceder a través de Moodle, a través de estas aplicaciones. Por lo tanto, hacen un esfuerzo titánico, y vaya por delante mi agradecimiento por este gran esfuerzo que estáis haciendo para aprender esta lengua, esta cultura, su literatura, su historia. Por lo tanto, tenemos un anfitrión que es el director del Instituto Cervantes, que va a seguir apoyándonos, y estando el señor embajador, don Ricardo, su excelencia ya lo dijo claramente, y nos sentimos muy orgullosos de coger ese testigo y sentirnos embajadores
de España y de la hispanidad. Muchas gracias. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que sí, lo que nos ha dicho hoy nuestra embajadora han sido palabras muy bellas, ¿no? Sobre el homenaje que hoy hacemos también con este acto a los hispanistas y ese llamamiento a los hispanistas porque son verdaderos, ha dicho, son verdaderos embajadores de la lengua española y una llamada a la ilusión para el trabajo que es fundamental del futuro y sustancial para atender esa demanda creciente del español. De manera que yo creo que el mensaje de don Ricardo ha sido muy claro y es de agradecer. Y bueno, Abderramán, tú como catedrático y como jefe de ese departamento, pues tienes también la responsabilidad de extenderlo al resto de los compañeros de las universidades, de los departamentos de español de las universidades marroquíes. Hay que decir que una de nuestras intenciones en este año es precisamente organizar la primera reunión de profesores y de jefes de departamento de español de las universidades marroquíes y queremos hacerlo aquí en la ciudad de Tetuán, que como he dicho al principio es el faro de la hispanidad de Marruecos. Y bueno, yo creo, Abderramán, si te parece, que es momento de presentar la tribuna universitaria hispano-marroquí y presentar, hay que decir que vamos a tener cada 2 jueves una intervención de o bien un profesor o bien un doctorando, un tesinando, que nos dé a conocer cuáles son sus investigaciones y hemos querido comenzar por el profesor doctor Zakaria Charia, que nos va a hablar sobre las publicaciones españolas en el norte de Marruecos y ha tenido a bien darnos el ejemplo de Al-Mutamid, de la revista Al-Mutamid. Si te parece, Abderramán, pasa a presentar a nuestro profesor y a nuestro ponente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Pues sí, efectivamente, menuda responsabilidad de iniciar, lanzar esta tribuna universitaria hispano-marroquí desde Tetuán, faro del hispanismo. Así lo ha bautizado don Francisco Oda y así lo vamos a mantener. Efectivamente, empezamos por la ya joven promesa del hispanismo, que iniciamos con el profesor doctor, el compañero Zakaria Charia, y que esta tribuna vamos a tener 2 conferencias todos los 2 jueves de cada mes. La iniciamos con el profesor Charia Zakaria y seguidamente tendremos a la doctoranda Dua Yahya. Por lo tanto, empezamos con este tema de las publicaciones españolas en el norte de Marruecos, el Mu'tamid como ejemplo, y seguiremos el siguiente jueves 18 de febrero con un tema también importantísimo, con un tetuaní que es Juan Fernando Valderrama, ese hispanista, ese arabista, musicólogo, hijo de embajadores. Por lo tanto, yo creo que es un homenaje póstumo que le vamos a rendir a la grandiosa labor de la acción cultural española en Marruecos. Por lo tanto, va a ser una continuación. Iniciamos con esta conferencia y la mantenemos en el tiempo para ir recordando, para ir homenajeando a todos los que trabajaron, a todos los que ofrecieron parte de su vida dedicada a Marruecos, a España y a las relaciones hispano-marroquíes. Por lo tanto, yo creo que el hablar de un compañero se hace difícil. Actualmente, ahora estamos con, lo he nombrado, con el apoyo de los compañeros del departamento como coordinador de la rama de estudios hispánicos, es miembro del Consejo de la Facultad, varias publicaciones sobre la misma temática, tanto en árabe como en español, ha publicado prestigiosas revistas. Estamos ahora preparando su próximo libro sobre también el tema de su tesis, que son las publicaciones españolas en el norte de Marruecos, y la verdad que nos va a sorprender, va a arrojar nueva luz sobre estas publicaciones, sin miedo, sobre todo haciendo un análisis moderno y una manera de ofrecernos la historia de la presencia española vista con los ojos
del siglo XXI. Menudo reto. Por lo tanto, tiene la palabra el compañero profesor Zakaria Sharia para inaugurar con su conferencia esta tribuna interuniversitaria hispano-marroquí. Muchas gracias, querido compañero. Primero me gustaría agradecer a los ilustres invitados que nos acompañan en esta inauguración de la Tribuna Universitaria Hispano-Marroquí de Tetuán, que ha sido ideada para tender puentes culturales entre España y Marruecos, para dar un empujón al español en Marruecos, para dar visibilidad también a los jóvenes hispanistas del país. La conferencia que he titulado Las publicaciones españolas en el norte de Marruecos, revista muestra como ejemplo, se basará esencialmente sobre tres ejes. Primero voy a hablar de las publicaciones españolas en Marruecos entre 1860 y 1956. Luego hablar de las revistas de investigación españolas en Marruecos. Y por último hablaré de las revistas poéticas españolas en Marruecos. Entonces, para tratar el tema de la prensa española en Marruecos, debemos remontarnos hasta 1860, cuando durante la Guerra de África, Pedro Antonio de Alarcón, el escritor granadino, autor de la famosa obra Diario de un testigo de la Guerra de África, fundó la primera imprenta de Marruecos, cuando acompañaba al ejército español en calidad de cronista. La imprenta fue instalada en la Plaza de España. De ahí salió el primer y único número de El Eco de Tetuán, el 1 de marzo de 1860, y que fue el primero en publicarse fuera de las plazas de soberanía española. Dicha imprenta y dicho periódico no dejaban de ser una mera propaganda colonial para justificar una campaña militar totalmente injustificable contra Marruecos, haciendo parecer a la opinión pública local e internacional que su objetivo era modernizar, cultivar, civilizar a un pueblo incivilizado y salvaje, tal y como lo demuestra Alarcón cuando dice en términos altivos: hoy, 1 de marzo de 1860, es un día muy solemne para el Imperio de Marruecos, por más que los marroquíes no tengan noticia alguna de semejante solemnidad. Hoy ha empezado a funcionar en esta tierra la bienhechora máquina de Gutenberg. Hoy ha aparecido aquí el primer número de un periódico titulado El Eco de Tetuán. Y más adelante añade: quiero que en futuros tiempos, cuando este país despierte de su mortal letargo, cuando entre en la comunión de los pueblos, cuando aprecie y ame ya todo lo que hoy aborrece o desconoce, cuando sea, en fin, una nación culta, civilizada, cristiana, amiga de la humanidad, se diga por la raza que lo habite que en el año 1860 pasó por aquí un ejército de españoles y que este ejército no solo tendió los hilos eléctricos y las vías férreas sobre las llanuras de Guadalgelú y surcó las olas de este río con barcos de vapor, sino que imprimió un periódico dentro de los muros de Tetuán. Cabe señalar que esta estrategia de implementar imprentas no era nueva, sino que era algo corriente, tal como hizo Napoleón Bonaparte en su campaña militar contra Egipto en 1798. Decía que en 1960 salió a la luz un solo número, pero en 1910 reaparece a manos del cónsul español Luciano Pérez Ferrer bajo el subtítulo de Segunda Época. El 16 de agosto de 1860, después del Tratado de Guadraz, firmado en Tetuán el 26 de abril del mismo año, y que fue un acuerdo diplomático firmado entre los reinos de España y Marruecos, y que puso fin a la Guerra de África después de la Batalla de Guadraz, Manuel García y Contillo funda en la ciudad de Tetuán
una imprenta de la cual salía el noticiero de Tetuán, con el subtítulo de Periódico de Intereses Españoles en África. El periódico estaba a cargo de Francisco Salazar y desaparece el 13 de febrero de 1861. En 1883, siguiendo con su estrategia propagandística para justificar su intervención en Marruecos, España, cuando en Europa se estaba tratando la cuestión marroquí, España, a través de su delegación diplomática en Tánger, encarga a Gregorio Trinidad Abrines y José Nogales lanzar el periódico Al-Maghrib Al-Aqsa, que sale a la luz el 28 de enero. El periódico basaba su línea editorial en, como dice, la introducción de cuantas reformas sean necesarias para el buen gobierno del país. El 23 de abril del 42 sale el primer número del periódico Marruecos, de corte fascista, a manos de José Saura Calderón, y que en el 15 de noviembre del 45 deja paso a Diario de África, considerado el órgano de expresión oficialista del protectorado y que nace bajo la dirección de José Carrasco Tellez. Además del Diario de África, se publica El Día, periódico bilingüe, español-árabe. Esta publicación apareció el 8 de diciembre de 46, como bisemanal, convirtiéndose en diario el 1 de abril del 53, y que nace para ser, como dice, un órgano que sea a la vez portavoz del sentimiento patriótico marroquí, franco, sincero y leal, e igualmente del sentimiento español hacia Marruecos, cada vez más intenso y desinteresado. A continuación voy a compartir con vosotros una lista de unos 93 periódicos y revistas publicados en la zona de ocupación española, citados por Fernando de Valderrama en su obra La acción cultural española en Marruecos. Como pueden ver, las publicaciones tratan diferentes temas, deportes, ciencias, cultura, historia, pero se puede notar que la administración española quería cubrir todo el territorio de su protectorado, por muy insignificante que sea, para hacer llegar su propaganda a todos y a cada uno de los marroquíes. Esta lista, como acabo de decir, es de 93 publicaciones, pero el número puede ascender hasta el 157, según un artículo que publicó el profesor Mustafa Adila, titulado Periodistas y colaboradores de la prensa española en Marruecos. Adila también publicó un libro en 2013 bajo el título de Prensa española en Marruecos, periodistas y colaboradores. Bueno, aquí me gustaría abrir un paréntesis para decir que el material relacionado con este tema de las publicaciones españolas en Marruecos es muy escaso. Entonces, dejando aparte las publicaciones de profesor Adila, o por ejemplo el libro de Hudam Mujati en árabe, titulado La vida cultural norte de Marruecos a través de la prensa escrita 1912-1956, que se publicó en 2019, o el libro de Abdelaziz Trebak, titulado también en árabe, titulado La prensa y la política en el norte de Marruecos entre 1912 y 1956, publicado en 2017, o la tesis defendida en 2015 por la doctora Lamia Al-Amrani, titulada Periodismo y ofensiva militar en la colonización de Marruecos, la prensa de protectorado español, 1859-1956, o los esfuerzos y publicaciones por ejemplo, de intelectuales como Fernando de Ágreda o de Paloma Fernández Gomá, que aprovecho la ocasión para decir que muy pronto su revista Dos Orillas publicará un número dedicado a Trina Mercader, o Sonia Fernández de Hoyos, o Encarna León, o Antonio Carvajal, o mi amigo y compañero Abderrahman El Fassi. Entonces, dejando aparte esos esfuerzos, el material relacionado con el tema es bastante escaso. Ahora voy a pasar a hablar de las revistas de investigación
españolas en Marruecos. Y voy a empezar por la revista Tamuda. Entonces, cuando García Figueras ocupaba por segunda vez la Delegación de Educación y Cultura de Protectorado, pensaba crear una revista de investigación especializada en la temática marroquí, pero a causa de su traslado a la Delegación de Asuntos Indígenas en el 53, no pudo encabezar el surgimiento de la revista Tamuda, sino que lo hizo su sucesor, Luis Carvajal Arrieta. El título de la revista fue inspirado en el antiguo nombre de la ciudad de Tetuán y viene subtitulado como Revista de Investigaciones Marroquíes. En su diseño estuvieron muy presentes la revista Hesperis, que se publicaba desde 1921 por los franceses en su zona de protectorado y que había sustituido a Archive Marocain. También la revista Al-Andalus, que era la revista de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid y Granada, y la hebraica Sefarad. Esta última es la que influirá directamente en su diseño, especialmente a lo que se refiere a la maquetación. La revista como novedad estaba acompañada de un suplemento literario bajo el título de Ketama, que estaba bajo la dirección de Jacinto López Gorgé. En el 59, Tamuda desaparece al fusionarse con la revista Hesperis, dando lugar a la revista Hesperis Tamuda. La segunda revista es Los Cuadernos de la Biblioteca Española de Tetuán. Esta revista nace 9 años después de la independencia de Marruecos, en el 64, impulsada por el cónsul general de España, Salvador García Pruneda. En sus 17 años de existencia salieron 24 números publicando más de un centenar de artículos, en su mayoría de temática marroquí. Durante la primera época, en la cual Dora Bacaicoa ocupaba la dirección efectiva de la redacción, se consideraba los cuadernos como continuidad de Tamuda, ya que casi todos los colaboradores participaban en su antecesora. Fue editada en la misma imprenta y también se asemejaban en la forma, la maquetación, la estructura y los temas tratados. Los cuadernos llegan a su fin por causa de los problemas financieros que se volvieron insuperables. En lo referente a las revistas poéticas españolas en Marruecos, vamos a empezar por la revista Ketama, que fue dirigida por Jacinto López Gorgé en el 53 en Tetuán. Nació como suplemento literario de la revista de investigación Tamuda, que publicaba la delegación del Ministerio de Educación Nacional, Juventud y Deportes. La idea de la creación de la revista fue de los entonces director de la Biblioteca General de Tetuán, Guillermo Guastavino, después de que la propuesta de su creación fue aceptada por el alto comisario. La revista inicia su publicación en el 53 y termina en diciembre del 59. En sus 7 años de vida se publicaron 14 números. Ketama ha jugado un papel importantísimo a lo que se refiere al vínculo que hacía entre la literatura española y la marroquí, y en el papel de la traducción. La siguiente revista es la revista Manantial, que nació en el 49, en Melilla, a manos de los poetas y arabistas Jacinto López Gorgé y Pío Gómez Niza. La idea era hacer una revista poética, pero eso no impedía la publicación de cuentos y de teatro. Siendo la primera de su género en la ciudad de Melilla, la revista empieza con una tirada de 200 ejemplares, que pronto, a la segunda entrega, sube a 300. La revista no pretendía representar exclusivamente a un grupo ni tendencia alguna, y por haber sido pensada durante mucho tiempo y por rigor selectivo y crítico que quisimos darle, dice Jacinto López Gorgé, nació madura en su salida inicial. Después de 2 años que duró la revista, muere en el 51, cuando estaba a punto de ir a la imprenta un número monográfico doble en homenaje a Antonio Machado. La otra revista es la revista Alcándara, que nace como continuación de Manantial en Melilla, a manos del melillense Miguel Fernández en el 51, que a pesar de su juventud,
supo sacar a la luz una revista madura con colaboraciones de calidad. Esta revista, a pesar de contar solo con 2 números, es para algunos arabistas y especialistas en el tema, como Fanny Rubio, la catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, autora de la obra Las revistas poéticas españolas, 1939-1975. Esta revista era la más importante de todas. La revista llegó a su fin a causa de la censura, como lo demuestra este artículo de Jacinto López Gorgé, que dice: el número 2 y último de Alcántara, víctima de censura franquista, fue recogido por la policía. Motivó la recogida y suspensión de la revista un artículo del granadino Víctor Andrés Catena, en el que, tras referirse a la dignidad o indignidad de ciertos poetas españoles, con nombres concretos del exilio unos o del establishment franquista otros, concluía con aquello que lo popularizó Dolores Ibarurri, sin citar su nombre claro, en las Cortes de la República: más vale morir de pie que vivir de rodillas. Alcántara había nacido bajo el lema de las aves para el vuelo, título de su artículo editorial, y Catena respondía en colaboración espontánea, también de carácter editorial, con el de los hombres para la tierra. La revista llega a su fin con el último número publicado en el 52. La última revista es la revista Al-Mu'tamid. Entonces la historia de Al-Mu'tamid, tal como refleja el título, es la historia de una revista que empieza con Tímida, el seudónimo con el cual firmaba sus poemas una joven poetisa alicantina, larachense, que todavía buscaba encontrar su espacio en el mundo literario. Y termina con Trina Mercader, la ya consagrada poetisa y directora de una de las revistas literarias más importantes de los años 40 y 50, y que desempeñó un papel destacado como puente cultural y literario entre España y Marruecos en tiempos del protectorado. Nada puede resumir mejor esa historia que el testimonio del poeta y conocido crítico Cesario Rodríguez Aguilera, en el cual habla de los inicios poéticos de Trina, cuando dice: con el pseudónimo de Al-Mu'tamid, firmo algunos artículos y relatos en publicaciones locales, que me relacionan con cuantos, españoles o no, tienen allí las mismas inclinaciones. Un día descubro en Larache una tímida muchacha que me entrega unos deliciosos poemas en prosa que no ha enseñado a nadie. Sin advertirla, hago que uno de ellos aparezca en la sección literaria de una publicación local, firmado con el seudónimo de Tímida. La sorpresa produjo el efecto que me había propuesto. A partir de entonces, reiteró sus publicaciones. Tras mi regreso a la península, el proyecto de lanzar en común una revista de poesía, muy frecuentes en aquella época, en la que pudieron encontrarse españoles y marroquíes, acabó siendo la revista Al-Mu'tamid, de Trina Mercader, en la que apenas pude colaborar. Con esta carta, Cesario Rodríguez nos habla del nacimiento de Al-Mu'tamid, que durante 9 años jugó el papel de enlace entre poetas españoles, marroquíes y de prestigiosos escritores árabes de todo el mundo. Pero antes de convertirse en Trina, empezó siendo Tímida, una joven poetisa, que nació en Alicante en 1919 y se mudó a Marruecos a sus 17 años, donde trabajó como funcionaria de la municipalidad de la ciudad de Larache. Y ahí publicó sus primeros poemas, bajo dicho seudónimo, y donde también sembró la semilla de su revista, a la cual dedicará toda su vida, llevándola consigo a Tetuán al trasladarse a esta ciudad. De esta fascinante época, Trina Mercader dice lo siguiente: mi primer nacimiento en Alicante, el segundo en Larache, Marruecos. Mi biografía debería titularse Historia de una revista, porque una revista, Al-Mu'tamid, es la que centra y orienta mi vida en Marruecos. Sin el desierto, agua significa vida. En Marruecos, país de convivencias mixtas, Al-Mu'tamid significa proximidad, unión, fortaleza y encauce de su vida literaria en sus 2 vertientes, la marroquí y la española.
Por ello nació Bilingüe, marzo de 1947, en Larache, creando sobre la marcha sus primeros caminos cuando cualquier gesto podía llamarse corazón en los encuentros hallazgos y los encuentros hallazgos. Y más adelante añade, años de lentitud, años de agujas sobre un bastidor difícil, años de puntada pequeña, de paciencia, de tacto, años en que aparecen y desaparecen revistas bien nacidas en Tony Al-Muqtamid, revista madre, años con el solo pretexto de que Al-Muqtamid se afiance y se adentre por su propio destino. De sus palabras se puede destacar tanto el amor que sintió por Marruecos como el dolor que le acompañó a lo largo de su travesía, durante la cual dio a la luz al Muqtamid y le vio crecer y madurar, y donde halló a personas que le fueron de gran ayuda, en especial Jacinto López Gorgé, que puso a su disposición toda su experiencia para que pueda sacar adelante su sueño, convirtiéndose así en uno de los pilares más importantes de la revista, junto con el resto de los componentes del grupo literario de Melilla, que era un grupo literario nacido en los años 50, formado por 5 jóvenes poetas, que eran Jacinto López Gorgé, Pío Gómez Niza, Francisco Salgueiro, Juan Guerrero Zamora y Miguel Fernández. Pero no era sencillo para ella tomar ese camino tan escabroso y espinoso sola, porque si el hecho de crear una revista literaria era algo difícil en esos tiempos, era aún más, para no decir imposible, que lo haga una mujer con una escasez tremenda de medios, en un territorio conservador, en principio hostil, que consideraba todo lo español como parte del colonialismo, y que las revistas como Al-Muqtamid o Ketama no vinieron a establecer puentes culturales entre las dos orillas, sino que formaban parte de una invasión cultural que se complementaba con la militar para borrar la identidad árabe del país. Todo eso añadido a que la censura, que era el pan de cada día. Y así lo afirma Miguel Tarradell en una entrevista que tuvo con Fernando de Ágreda en el 92, y dice: viví de cerca el vacío de su aventura, que era mayor de lo que ella con su ilusión era capaz de darse cuenta. Era admirable su ilusión, que prácticamente no compartía, digamos, nadie. En el ambiente mortecino, soprovinciano de Larache, lanzar una revista de poesía era de un heroísmo inaudito. Buena parte de los poetas españoles colaboraban, simplemente porque era una manera de publicar sus textos. Los marroquíes eran reticentes, porque si entonces la palabra colonialismo era poco divulgada, el concepto sí. Yo procuraba callarle lo que veía para no cortar su ilusión, pero era consciente del vacío en el que se movía su idea inicial, a pesar de su tesón. La revista fue creada para unir en un espacio común a marroquíes y españoles, lejos del odio y de la violencia, en un intento de derribar las barreras levantadas por razones políticas, dando forma a una nueva modalidad de espíritu, lo hispano-marroquí. Trina, en su afán de hacer de Al-Muqtamid un puente cultural entre las dos orillas, editó la revista asegurándose que sea bilingüe, integrando a poetas marroquíes, confiando plenamente en sus cualidades. Dicho bilingüismo facilitó un intercambio entre la poesía española y árabe. La revista pasó por 2 épocas muy distintas. La primera en Larache, donde la cual se publicó la mayor parte de los números 24 y que duró entre el 47 y el 52. Y la segunda, en Tetuán, que empieza en marzo del 53 y termina en marzo del 56, donde fue recibida y ayudada por el historiador marroquí Brazos Hakim. En esta segunda época, la revista conoció enormes cambios, porque prácticamente se convirtió en una revista dividida en 2 partes, una en español y otra en árabe, y eso se ha reflejado en el sumario, que por primera vez distingue entre la lengua española y árabe. Esos cambios nos llevan a pensar
que Trina Mercader nos quiere transmitir que el cambio no solamente fue de ciudad, sino también de contenido, porque quiere más participación marroquí y árabe y más nombres reconocidos en el mundo de la literatura. Cosa que va a lograr y que dará a la revista un hueco importante en el mundo de la literatura. Es importante también señalar el destacado papel de la traducción en la revista, que ha creado una sección de traducción llamada Grupo de Traductores, cuyos colaboradores tradujeron a escritores españoles al árabe, así como a escritores de todo el mundo árabe al español. El número 26 es con diferencia el más importante de toda la historia de la revista. Es gracias a la colaboración del maestro Vicente Alexandre, que colaboró con una carta dedicada a Trina Mercader, titulada Carta Marroquí, que se publicó junto con su traducción al árabe. Después de haber visitado Marruecos y de haber conocido a poetas marroquíes y españoles residentes en el país, y en la cual expresa sus sentimientos y describe su experiencia con las siguientes palabras. ¿Se acuerda usted? Íbamos conversando. A mí me gustaba oír el habla arábiga, a veces suave, a veces de algarabía, fresca, a veces de apenas murmullo. Ahmed al-Baqqali, Jacinto, uno a cada lado mío, me iban diciendo. Uno propuso que nos sentáramos antes, y me acuerdo que así lo hicimos. Quizá fue aquella hora, amiga mía, lo que hoy es el mejor recuerdo de Marruecos. Alrededor de aquel tablero, recién salidos de la ciudad pura musulmana, estaba el poeta Mohamed Sabbagh, a su lado Ramón Valdés, el incipiente lírico español marroquí. A continuación, el poeta de Arcila, Ahmed al-Baqqali, a mi lado Miguel Fernández o Francisco Salgueiro, o su espíritu evocado podían haberle hablado a Abdulqadir al-Muqaddam, el poeta que por la mañana, tímido y con un halo de silencio, se me había acercado en Tánger, traído por la mano de usted. Esta carta fue considerada por muchos como un reconocimiento al esfuerzo de la directora y a la calidad literaria que alcanzó Al-Mutabid, y acabó definitivamente con las críticas sobre la calidad de colaboradores o de contenido. Otra faceta importante que podemos destacar de la revista es la faceta artística, ya que Trina Mercader elegía para cada portada una obra de arte pintada por pintores de diferentes nacionalidades, a veces desconocidos y a veces muy famosos, a los cuales la directora había dedicado una sección titulada En dos trazos, para hablar del pintor y de su obra. Un ejemplo de dicha sección es el texto que dedicó a la revista a Mohamed Sarghini y su pintura, haciendo énfasis en el hecho de ser musulmán, como un intento de poner en relieve, de manera sutil, el cambio que conocía la sociedad marroquí musulmana a nivel sociocultural, diciendo que nuestro más joven pintor musulmán es un muchacho solo y silencioso que cruza ante nosotros lentamente. Su gesto es el gesto abstraído del que lo posee todo. Una íntima serenidad le invade. La emoción le cala los ojos, el gesto, la palabra, esa palabra intensa, dicha siempre en voz baja, como para sí mismo. Sus paisajes tienen la añoranza constante del color y la luz en Marruecos. Larache, este pueblo suyo, emotivo, la ha impregnado de su más bella dulzura. Pintor infatigable, eterno desconocido de sí, Mohamed Sarghini sabe exigirle al artista innato que lleva cuando nos descubren sus trazos acertados y enérgicos. Cabe señalar que Mohamed Sarghini era el primer marroquí en estudiar en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, en el 43, y que fue estudiante de Mariano Bertucci.
La otra portada es la de Ladislav Silner, artista húngaro mundialmente famoso en esa época, escultor y maestro del dibujo artístico, y que pintó la primera portada de Al-Mu'tamid. La otra portada es la de Mariano Bertucci, pintor granadino, que fue cronista gráfico de la Compañía Militar de Pacificación del Protectorado, inspector jefe de los servicios de Bellas Artes en el Protectorado y creador de diversas escuelas de arte, como la Escuela de Bellas Artes de Tetuán y la Escuela de Artes y Oficios marroquíes. Y también tenemos una portada dedicada al homenaje a la poetisa catalana Celia Viñas. Esto hacía de Al-Mu'tamid un conjunto completo, donde destacaba todo lo relacionado con la belleza y el sentimiento humano, empezando por la poesía, pasando por la narrativa y el teatro y llegando a la pintura. Después de pasar toda su vida en Marruecos, Trina se ve obligada a dejar el país por razones de trabajo. Se instaló en Granada, donde muere en el 84, dejándonos una herencia inestimable al que dedicó toda su vida, la revista Al-Mu'tamid. Dicho esto, Al-Mu'tamid, en mi humilde parecer, para evitar la censura franquista y para que pueda editarse a lo largo de 9 años, se vio obligada a someterse a las reglas impuestas por la administración colonial en lo referente a la línea editorial. Esa misma censura que puso fin a otras revistas como Manantial solo por el hecho de intentar publicar un número dedicado a Antonio Machado. Y es la misma censura que cerró las puertas de Alcántara. Cosa que podemos notar también cuando vemos la ausencia de poemas de insignes autores republicanos de la talla de Federico García Lorca, Miguel Hernández o Antonio Machado. Y eso me hace preguntar, ¿cómo habría sido el panorama cultural en Marruecos si no hubiese prosperado el golpe de Estado franquista y hubiese sobrevivido la República? Con esta pregunta termino mi ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Shari. Ha sido magnífica la exposición, te lo agradezco muchísimo. Y son